Bienvenidos hoy a un nuevo capítulo para nuestro podcast Plantaholics. Bienvenidos todos a este nuevo podcast que tenemos el día de hoy y tenemos el día de hoy también una gran invitada que es Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Plantaholics, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de venir hoy a participar en este podcast, que es el de ustedes, entonces muy contenta. Muchas gracias por responder a nuestra invitación. Y bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a ver en nuestro podcast? El día de hoy vamos a ver botánica básica para cualquiera. Para el que estudió botánica, para el que no, para el que solamente quiere saber cómo hacer que hayan más flores en sus plantitas. Para los que son más expertos, pues vamos a también a recordar justamente cómo funcionan las plantas para que justamente podamos cuidarlas. Me parece excelente. Me da mucho gusto participar hoy y que sepamos que tener plantitas sanas, eh, hermosas, bien cuidadas, es para todos. Así es. Entonces hoy lo vamos a ver de una forma muy básica, pero Sencilla. interesante, sencilla, porque a veces nos complicamos mucho la vida de qué le tengo que poner a la planta, si tal compuesto, si tal cosa, si este producto, si este otro. Y no, lo que tenemos que saber principalmente es cómo funcionan las plantitas para que podamos cuidarlas. Entonces, pues justamente vamos a empezar por definir, pues, qué son las plantas. Y pues a lo largo de este podcast vamos a hablar de puntos importantes, pero principalmente vamos a hablar de qué son las plantas, Miriam. ¿Nos puedes compartir qué son las plantas? Claro que sí. Miren, son seres vivos, o sea, tienen un núcleo definido para empezar. Y bueno, pues se diferencian de los animales porque son fotosintéticas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que producen su propio alimento, que ellas mismas se alimentan a partir de la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Entonces, esos son los componentes esenciales con los que una plantita puede sobrevivir. Y entonces son las hojas una parte de las fundamentales dentro de la planta. ¿Nos podrías decir por qué? Bueno, es que antes estábamos platicando justamente de este tema y me decía Miriam que las hojas son de las partes principales de las plantas. Es muy importante porque en las hojas es como la fábrica. Uh-huh. Es como la fábrica en donde allí se procesa todo y tienen unos elementos que se llaman cloroplastos. Uh-huh. Los cloroplastos son como los albergues o como donde están bueno, pues donde se guardan, ¿no? Todos los nutrientes. Los organelos están llenos de clorofila. La clorofila es un pigmento verde que absorbe la luz y utiliza esa energía, además del agua y el dióxido de carbono, y lo convierten en un tipo de azúcar o glucosa, que es diferente a la de los seres humanos, pero bueno, es una glucosa, digamos, de las plantas y con eso se nutren. Entonces, específicamente las plantitas, pues tienen esta, digamos, fábrica para poder autosustentarse de los alimentos y poder florecer. Oye, me comentabas que hay dos partes principales también de las plantas, que son las flores y las raíces. ¿Nos quieres comentar? Pues hablando un poquito de las flores en concreto, bueno, también se les conoce como angiospermas y son las más diversas y abundantes que hay en la tierra. También se caracterizan por tener flores y allí mismo contienen los órganos reproductores masculinos y femeninos. Entonces también si nosotros identificamos que, si vemos como ahorita que tenemos estas plantitas con nosotros que tienen flores, bueno, pues ahí las podemos identificar, ¿verdad? Uh-huh. Pero hablando únicamente de las flores, no todas las plantas tienen flores.
¿Cómo se llaman las plantas que no tienen flores? Se llaman gimnospermas. No tienen ni flores ni frutos y se reproducen sus semillas como en conos o en estructuras más o menos similares, o sea, no parecen como tal flores, pero se reproducen de este u otro modo. Y entonces estas las podemos encontrar, por ejemplo, como en los pinos o los abetos, que pues no poseen flores, pero sí tienen estos como conos, receptores, en donde, con los que se pueden reproducir. Hablando de los tallos, son muy importantes porque son el cuello de las plantas. Son aquellas que transportan los nutrientes desde la raíz, todo lo que puede absorber la raíz hacia el resto de la planta, hacia las hojas, hacia las flores, hacia los frutos. Pero también toma en parte lo que absorbe del exterior, como puede ser el sol o incluso de la lluvia. Si la lluvia le cae directamente a la planta, también lo absorbe a través de las hojas y pasa por el tallo, haciendo un ciclo de vida dentro de la planta. Muy interesante. Y las raíces, pues justamente nos ayudan a obtener los compuestos del suelo para que las plantas crezcan más. Por eso es muy importante fertilizar las plantas, ponerles la comida que necesitan del suelo para que puedan crecer mucho más. Y también el agua, que el agua es fundamental en todas las plantas. Pero lo más curioso es que el agua no solamente se absorbe de la tierra, y como les decía, lo absorbe también de las hojas. Y por eso, pues las plantas pueden absorber nutrientes también. Si nosotros rociáramos fertilizante líquido encima de las plantas, lo pueden absorber a través de las hojas, no solamente en la raíz. Pero es muy importante nutrir ambas, ¿no? Porque pues si tú lo pones directamente en las flores o en las plantas, pues la absorbe con mucho más facilidad en esa parte de la planta. Pero obviamente para poder mantener el tallo, las raíces y poder mantener esa nutrición, pues por eso también es importante pues darle alimento en la raíz. Sí, y ahorita que hablabas de la raíz, me gusta mucho eh, cómo se explica un poco, digamos, de una manera muy sencilla en el mundo agronómico, que, bueno, que las raíces son como bocas, ¿no? Son Ujú. como pequeñas bocas que tiene la planta de donde se alimenta, y mientras más raíces tenga y más fuertes estén, bueno, pues mejor será la absorción de agua y de nutrientes. Y bueno, una cosa que ayuda muchísimo para que se mantengan fuertes esas raíces, pues por ejemplo son las micorrizas, que se encuentran pues en la misma tierra, pero que también, bueno, pues las puede uno adquirir y ponerlas directamente en la raíz para que esos, bueno, que son unos hongos benéficos. A veces cuando escuchamos hongos, a lo mejor lo relacionamos, ¿no? Como algo dañino o algo negativo, pero hay algunos en este mundo fungi, pues que son benéficos. Ujú. Y las micorrizas, pues son benéficas y le permiten a la planta, pues tener una mejor absorción de los nutrientes. O sea, hay variedades, hay muchas, pero pues también podemos encontrar en el mercado unas muy buenas, con las que nosotros podemos nutrir nuestra planta para que tenga mejores nutrientes. Entonces, pues sabemos que la contaminación, los suelos que cada vez están más estériles porque pues les han metido muchos químicos, bueno, pues ahora la tendencia y lo mejor es tener cultivos y plantitas que están pues siendo cuidadas con insumos orgánicos. Ujú. Entonces, esta es una tendencia mundial, y eso nos permite a nosotros también pues tener mejores plantas, pero también con mejores nutrientes para que quien a lo mejor lo consume, o sea, cuando son alimentos, pues tengan alimentos de mejor calidad. Entonces, pues entrar, este mundo, esto fue una pequeña introducción nada más, ¿no? Pero es un mundo inmenso em, de cosas de las que podamos platicar, o sea, el mundo de las plantas, los Ujú. animales,
cómo interactuamos nosotros con ellos, bueno, pues es un mundo especial, interesante, y es el del que vamos a seguir platicando pues en los siguientes episodios. Excelente. Y pues es que todas las plantas son un gran ecosistema. Por eso es muy importante que no quemen pasto cuando van a cultivar, o por eso es muy importante cuidar todos los detalles de la planta, incluso desde la semilla. Porque si nosotros no cuidamos la planta desde muy chiquita y no se va desarrollando bien, pues es como los niños. Si no les dan de comer bien a los niños desde muy chiquitos, o pues no comemos bien durante el día, pues ¿cómo estamos, no? Ya estamos todos mareados y ya estamos, con la tripa una encima de otra. Ándale, igualito las plantas. Cuando las plantas nada más les das pura agüita, pues es como si no comieran bien. Están todos retorcidos, te sienten súper mal. Pues igualito, igualitito todas las plantas. Entonces, para poder prevenir eso, pues se necesita que tengan una nutrición bien. Cuando nosotros tomamos vitaminas, también nos ayuda a que nosotros nos enfermemos menos. Y entonces por eso el poner micorrizas que hace crecer las raíces, pues hace que uno se alimente mejor, o sea, las plantas se alimenten mejor, y por eso ya puedan crecer mejor las plantas y nutrirse mejor. Y qué más interesante que pues justamente con fertilizantes, y que puedan ayudar mucho. De hecho, también algo que te quería comentar es que pues justamente estamos intentando germinar unas plantitas chiquitas que se llaman pachipodiums. Son de la familia de las... Cactáceas, ¿no? Sí. Entonces están súper Sí, me acordaba bonitos, yo. y pues justamente le estamos adecuando para enseñar justamente cómo se deben de cuidar también ese tipo de plantas que son muy diferentes, para que los podamos tener en la casa, porque cualquier tipo de planta, mientras tengan hojas, pues nos pueden ayudar muchísimo a pues rehacer el ciclo para mantener el oxígeno, y pues no tengamos miedo a tener nuestras plantas. Sí, bueno, pues vamos a seguir platicando sobre esto. Tenemos mucho que aprender. Y bueno, los invitamos a seguir al pendiente en nuestras redes sociales. Si quieres platicarnos cuáles son, para que las conozcan y puedan seguir acompañándonos y seguir compartiendo mucho. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Bueno, YouTube ustedes nos están viendo desde ahí. Y todos se llaman Neorganic Group. Síganos. Todos nos encuentran así. Y bueno, para todos los que queremos saber más sobre el mundo de las plantas, no dejen de entrar en nuestras redes sociales. Yo soy Miriam. Yo soy Cristina. Y esto fue Plantaholics. Muchas gracias. Coméntenos qué más quieren saber. Muchas gracias.